Para hablar del tema hemos traído al doctor Iván González Cancel. Él es un exsecretario de Salud de Puerto Rico, es uno de los cirujanos cardiovasculares más importantes del país, yo me atrevería a decir que de toda América Latina y de los Estados Unidos, con más de 100 operaciones exitosas aquí en la isla, una persona que está presente en las redes sociales, en la vida pública, muy crítico, muy directo, entre otras cosas. Doctor, un placer que esté aquí con nosotros. Un placer, buenas noches. Vamos a hablar sobre estas distintas variantes. Primero, usted que en un momento dado dirigió el sistema de salud de Puerto Rico, ¿cómo lo evalúa? Su funcionamiento en esta etapa donde nos estamos encontrando. Bueno, yo creo que el sistema de salud en Puerto Rico en este momento se encuentra en una encrucijada. Su financiamiento ha colapsado. ACES no tiene el dinero para correr el sistema de salud tal y como lo conocemos. De hecho, se quedaron en el cierre del presupuesto recientemente sobre 150 millones de dólares que se le deben a proveedores como este servidor y como los que nos están viendo en sus hogares, que no se sabe de dónde va a salir el dinero. El sistema tal y como está financiado en este momento es imposible que se corra. Ahora bien, sobre lo que acabas de decir, hay una cosa que son los seguros que corre el gobierno para diversos problemas, catástrofes, contrademanda de propiedad. En la crisis económica que vive el gobierno, uno tiene que preguntarse por qué el gobierno tiene que estar comprando seguros. O sea, es un área. Y ciertamente yo estoy seguro que nosotros podemos concluir que en este tiempo de crisis el gobierno debería asegurarse a sí mismo. Correcto. Que tiene los mecanismos para hacerlo. Tiene los mecanismos y puede promover leyes donde haya un tope cuando a ellos se le demanda. Sobre seguros de salud en particular, pues mira, en Puerto Rico, el ejemplo que tú dabas, el éxodo de médicos no hay quien lo detenga. Puerto Rico se van, las últimas estadísticas indican 300, 350 médicos al año. Médicos se van en entrenamiento y no regresan. La medicina en Puerto Rico, por así decirlo, se practica de forma artesanal. Un médico pide privilegio en un hospital, entonces tiene que lidiar con las solicitudes de privilegio, con la falta de tecnología, con los problemas de pago por parte de las aseguradoras. Y nadie hace nada para arreglar el problema. Y a mí lo más que me preocupa es, cierto, estipulamos que se va el éxodo de médicos, pero a mí lo que más que me preocupa son especialistas, como es el caso de usted. O sea, yo recuerdo aquí, y usted me corrige, en los años 80, por ejemplo, hacerse intervenciones cardiovasculares, había que ir a Houston, había que viajar fuera del país. Hoy tenemos esos beneficios, pero si este éxodo sigue y continúa, ¿qué va a pasar con esos especialistas? ¿Vamos a tener que coger un avión para Miami, Nueva York, Texas para verlo? Nosotros vamos a regresar a la medicina de los años 50 y la medicina 60 y de los años 60. El promedio de edad de los cirujanos cardiovasculares en Puerto Rico, por ejemplo, en este momento es entre 55 a 60 años. Es decir, en 15 años muchos de nosotros no estaremos practicando. Cirujanos cardiovasculares en entrenamiento en los Estados Unidos, en este momento no hay ninguno. De hecho, Puerto Rico en los últimos 6 meses ha perdido 3 cirujanos cardiovasculares que se han ido para los Estados Unidos. Algunos de ellos se han retirado. Y no hay ninguna estrategia en el país para detener ese éxodo de profesionales. ¿Cuáles serían las soluciones desde su punto de vista? Usted que ha estado en los dos extremos, ¿no? Estuvo en el servicio público como secretario y es un exitoso médico en el campo privado. ¿Por dónde hay que empezar? Bueno, lo primero que hay que empezar es que no podemos pagar este sistema tal y como está concebido. La medicina, desde el punto de vista de la salud pública, se divide en 3 elementos fundamentales: primaria, secundaria y terciaria. La medicina primaria, nosotros tenemos que decidir, yo soy de los que he propuesto que el modelo de los centros 330 es la manera más efectiva, más fiscalizada, más costo efectiva. Te voy a dar el ejemplo, los números. En Puerto Rico actualmente, con 60 millones de dólares, se atienden 330,000 vidas. Vamos a utilizar el número redondo. 330,000 por 10, 3.3 millones. La población de Puerto Rico, 60 millones, 600 millones. Es decir, que con 600 millones de dólares yo cubro todas las necesidades primarias utilizando ese modelo. Segundo, la medicina terciaria. Vamos ahora a la medicina costosa. Mira, hay centros de excelencia en el área privada, hospitales privados en Puerto Rico que dan servicios especializados en problemas circulatorios de las piernas, en cáncer, en ortopedia y traumatología, neurocirugía en Puerto Rico se hace en 1 o 2 sitios. Vamos a hacer un carve-out. ¿Qué es un carve-out? Yo le digo a la aseguradora, yo voy
a pagar esos fondos en una base presupuestaria, me acerco a esos hospitales, el Centro Cardiovascular sería un ejemplo, y yo les digo, ustedes me atienden este problema en base a un presupuesto, así que resuelvo el problema de la medicina primaria y la medicina terciaria, y entonces la plataforma de la reforma la utilizo, mira, para los problemas bread and butter de medicina que le llamamos la medicina secundaria. Pero en Puerto Rico no hay voluntad para hacer eso. Todo eso lo podríamos hacer ¿a qué costo? Mal tasado. Nosotros debemos de esa manera poder economizar aproximadamente de un 20 a un 25%. Una economía de lo que se paga ahora. De 400 a 500 millones de dólares, sí. Yo no tengo ¿Y duda de eso. por qué si hace lógica no se pone en práctica? ¿Cuál es el problema del sistema de salud puertorriqueño? Por intereses particulares dentro de la salud. Hay gente aquí que le mete un billetal, una purrucha de chavo a los candidatos políticos, como el señor gobernador y otros, y no van a atentar nunca contra ese sistema.